concepto de redes sociales es muchísimo más amplio, ¿no? De que digamos el estudio específico de las mismas desde la teoría de la comunicación o particularmente de la teoría de los medios, que son cosas distintas. A veces la gente tiende a pensar que son lo mismo y ciertamente están relacionadas, pero no necesariamente son la misma cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de redes sociales en los medios tales como Facebook, Twitter, Snapchat, etcétera, tendremos que hablar más específicamente de redes sociodigitales, ¿no? Que son básicamente plataformas, ¿no? Programas, códigos a través de los cuales se mediatizan las relaciones sociales y las formas de interacción entre las personas en el mundo contemporáneo, ¿no? Digamos, en el siglo XXI, en la era digital. Una de las cosas que tiene, por ejemplo, Facebook, que es la red más conocida y más popular, ¿no? Es que también ha generado, digamos, una difusión del cierto conocimiento diluido sobre las propias redes. Digamos que hay una forma de retroalimentación, ¿no? Digamos, de cibernética dentro del propio conocimiento a partir de su difusión en redes sociales que se vuelve sentido común, ¿no? Entonces de repente pareciera que todos entendemos cuáles son las consecuencias de utilizar una red social y cuáles son las diversas ramificaciones que tienen para la praxis cotidiana. Yo te lo plantearía de esta manera. Creo que hay, digamos, varias formas, pero me enfocaría en dos maneras de pensar esto. Una es esta famosa idea, digamos, de los efectos de las redes sociales, ¿no? Lo positivo y lo negativo de las redes sociales, las formas de apropiación específicas que cada individuo, y no solo cada individuo, sino cada sector de la población con características muy específicas de acuerdo a raza, clase, género, etnia, por ejemplo, hacen de las redes sociales específicas. Esa sería una, y ciertamente ahí encontramos formas de participación que promueven, digamos, actividades, ideas o propuestas progresistas, y también, digamos, tenemos otras formas más comunes de meros consumos mediáticos, ¿no? Esa sería, digamos, desde la perspectiva de la apropiación de las redes. Y creo que también es la forma más popular y común de pensar el rol de las redes sociales, de cómo afectan o cómo inciden o cómo hacen que una persona haga esto o haga lo otro. Me parece que es muchísimo más complejo la manera en cómo cada sujeto y cada grupo social interactúa dentro de una red y con la plataforma. Digamos que hay que tener una diferencia entre las distintas capas de un medio de comunicación como el Facebook. Tienes diversas capas mediales, ¿no? Una es la plataforma, otra a nivel, digamos, de códigos de programación, otra es, por ejemplo, las formas de interacción que permite, otra es, por ejemplo, los contenidos, ¿no? Digamos, los memes. O sea, hay capas y capas de mediación que va a depender de ti como investigador o como persona en general, a qué te enfocas, ¿no? O a qué le das énfasis. A mí me gustaría nada más hoy llamar la atención sobre otro aspecto que quizás no es tan obvio para muchas personas, pero que es importante, que tiene que ver más allá con lo simbólico de la plataforma, digamos, con lo más inmediato de la interacción, y ver más allá de eso hacia la lógica algorítmica que está detrás de las redes sociales, en el sentido de cómo esta lógica algorítmica va programando las interacciones cotidianas, ¿no? Y eso tiene una consecuencia, bueno, tiene varias consecuencias, pero me enfocaría quizás tal vez en llamar la atención sobre lo que es la identidad algorítmica que se va generando, ¿no? Cómo, digamos, en tus interacciones cotidianas en la plataforma tú vas dejando una serie de rastros de información, los famosos metadatos, ¿no? A partir de los cuales grandes empresas, obviamente Facebook, ¿no? Pero también muchas otras, Google, por ejemplo, con todas tus búsquedas, ¿no? Incluso ya está demostrado que también de repente escuchan tus llamadas, ¿no? Y hay grandes centros de procesamiento de datos a partir de los cuales ellos pueden extraer información de ello para ir generando, digamos, un perfil. Y ese perfil va a ser un perfil estadístico de la persona. Y ese perfil estadístico puede ser mercancianizado, es decir, la mercancianización es cuando algo se convierte en mercancía, ¿no? No es mercantil, sino es la conversión de algo, de una relación social, de un afecto, etcétera, en una mercancía que puede ser valorizada económicamente, ¿no? Entonces, esta identidad algorítmica puede ser valorizada económicamente, pero al mismo tiempo también tiene otro lado, que es lo que yo le llamo una pedagogía algorítmica. Cómo vamos, por ejemplo, aprendiendo a compartimentalizar nuestra vida cotidiana, nuestra identidad, nuestras interacciones, con base en los criterios que propone la plataforma. Es decir, detrás de Facebook hay un algoritmo, detrás de Google hay un algoritmo, ¿no? Y para que ese algoritmo funcione, tú tienes que encuadrar tus actividades, encuadrar tus formas de pensar en la manera en que el algoritmo puede procesarlas. Y eso es algo muy sutil que va pasando
sin que te des cuenta día a día, ¿no? Entonces tú vas aprendiendo a encajar, digamos, todos esos aspectos de tu vida de acuerdo a cómo te interpela la plataforma, ¿no? Por ponerte un ejemplo muy simple, que parece muy simple, pero que es muy significativo, y es una de las cosas que he estado trabajando, cómo, digamos, Facebook programa y reduce los afectos a 5 caritas, ¿no? Y por qué Facebook no tiene, digamos, la opción de simple y sencillamente no, ¿no? O decir que no te gusta, ¿no? O decir que no te importa, etcétera, etcétera. Nada más tiene 5. Esto es lo que Adorno llamaba una cultura afirmativa, ¿sí? Es la idea de que el sujeto siempre tiene que estarse afirmando positivamente con respecto al mundo. Y Facebook obviamente tiene un interés comercial en ello, porque a partir de eso lo que hace es que estos 5 afectos pueden darte una idea de qué es lo que consumes, ¿no? Por eso es que tienes que encajar tu respuesta hacia ciertos contenidos dentro de esas 5 caritas, la paleta de 5 colores de los afectos en Facebook, ¿no? Pero hay otras muchas maneras en cómo las interacciones sociales se van programando, y esa programación está en el código de la plataforma. Entonces, más allá de pensar, digamos, y quizás con esto podría ir cerrando este breve comentario, es que más allá de pensar los usos, las apropiaciones, las formas de recepción de los contenidos y los mensajes de los medios de comunicación, y en particular de las plataformas o redes sociodigitales, es pensar más allá en términos de la importancia política y cultural que tiene el código a la hora de ir programando las interacciones sociales y la forma en cómo, digamos, el universo simbólico se va organizando en la vida cotidiana desde precisamente esa programación detrás de las plataformas, que es invisible para nosotros y se vuelve un medio ambiente natural, digamos, lo que se le llama en sociología el mundo natural. eh, lo que tenemos oculto es que este mundo natural está siendo cada vez más programado y programable, ¿no? Y me parece que ese es un riesgo que hay que tener en cuenta sin necesidad de caer en visiones orwellianas sobre el gran hermano o algo así. Aunque ciertamente eso también tiene su lado de verdad, ¿no? Vivimos en un mundo también cada vez más vigilado, precisamente a partir de la constante producción de esos metadatos que vamos dejando en nuestras interacciones en línea. Hay formas, digamos, de resistir, sí, hay formas de resistir, pero creo que también antes de empezar a resistir tenemos que empezar a comprender, ¿no? Y creo que tiene que ver con la renovación del debate público alrededor de las redes sociales, y que tiene también que ver con un debate amplio de revisar críticamente el rol de la educación y los contenidos de la educación, ¿sí? Como, digamos, la educación superior, por ejemplo, en el caso de México, no considera a las nuevas tecnologías como parte constituyente de su desenvolvimiento. No solamente es de tener computadoras, ¿no? No solamente es de tener conexión a internet o acceso a bases de datos, sino también repensar las propias disciplinas desde la manera en cómo los objetos que pensamos desde esas disciplinas están siendo reconfigurados a través de los procesos de digitalización. Creo que ese es un debate muchísimo más amplio, y a nivel más cotidiano me parece que es importante, en primer lugar, quizás leer, ¿no? las condiciones de uso, que nadie lo hace, ¿no? Y yo lo entiendo, son textos legales, pero creo que ese es un primer paso para ir entendiendo todas las consecuencias que tiene el uso de nuestra información. ¿Sí? Siempre ser conscientes de cómo toda esta información, estos pequeños trazos que vamos dejando en Internet, eh, ya son incluso empujados, ¿no? O sea, digamos, nos empujan a producir esos trazos de información precisamente para poder ser capitalizado, ¿no? Y bueno, creo que ese es un debate más amplio de todo lo que se ha planteado al respecto, en términos de si se tendrá que pagar, por ejemplo. Hay quienes han planteado que el usuario debería pagar porque lo que estamos haciendo es un trabajo gratuito, ¿no? A la hora de que estás dándole likes a las cosas, a las publicaciones, cuando aceptas publicidad, cuando das tu opinión sobre esto o lo otro, estás generando información que es mercancianizada para, digamos, propósitos de publicidad y ventas, ¿no? Entonces hay quien dice, pues es que tendrían que pagarnos, ¿no? Pero me parece que es un debate más complejo ya en términos económicos que hace falta. Y creo que también, bueno, de nuevo nos remite a lo mismo, ¿no? Empezar a incorporar la reflexión sobre lo digital desde las propias disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades. Y me parece que esa es una tarea todavía pendiente, si bien en general en el mundo, me parece que en particular en México y en América Latina todavía estamos bastante
bastante atrás con todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Y en ese sentido criticar esta famosa idea de la brecha digital, que es una de las cosas que me he enfocado en mi trabajo, porque realmente no hay una brecha digital, más bien hay formas diferenciadas y desiguales de digitalización, ¿no? Es desde la comprensión de esa forma desigual y combinada de digitalización que experimentan las poblaciones como México o latinoamericanas, es que podríamos empezar realmente a pensar cuáles son las formas posibles de resistencia o de cambio, digamos, o de democratización del proceso de digitalización.